Hola, ¿acaso no te has preguntado cómo funciona la escala Richter? Probablemente no. En este video te explicaremos la utilidad de la función logarítmica en esta famosa escala. Si quieres saber cómo se hace, quédate. Soy Alan Gerardo Ibarra Seña, estudiante de CETIS 25 y junto con mis compañeros Moisés Alejandro Avena Robles y Carla Michelle Hipólito Bucio, con la supervisión de la profesora Diana González, les explicaremos en qué consiste este interesante tema. ¡Comenzamos! ¿Qué es GeoGebra? GeoGebra es un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos, de análisis y de organización en hojas de cálculo. Reúne gráfica y dinámicamente álgebra y geometría, análisis y hojas de cálculo, potentes herramientas en armonía con una interfaz intuitiva y ágil. Herramienta de autoría para crear recursos de aprendizaje interactivos como páginas web. Y ahora, para entender un poco más sobre el tema, una función es un objeto matemático que se utiliza para expresar la dependencia entre dos magnitudes y puede presentarse a través de varios aspectos complementarios. Un ejemplo habitual de función numérica es la relación entre la posición y el tiempo en el movimiento de un cuerpo. Justo como este, existen miles de ejemplos que podemos tener para aplicar las funciones matemáticas. Una vez que ya vimos lo que es GeoGebra y qué es una función, es turno de explicar lo que es una función logarítmica y en este caso explicar cómo se utiliza en la escala Richter. Pues para comenzar este tema iniciaremos recordando algunas de las propiedades de los logaritmos. El ejemplo que estamos poniendo en pantalla es un ejemplo bastante sencillo, es uno de los principales ejemplos que se ponen al comenzar a aprender sobre este tema, que es logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué pasa con esto? Pues este se compone de tres partes, ignorando el logaritmo, que sería la base, el argumento y el exponente. Lo que se puede explicar de esta manera, lo que lo compone es base, es el número al que se va a elevar con el exponente, y argumento es el resultado de dicha ecuación. Entonces, en este caso, que sería base 2, argumento 8, ¿qué número elevado al 2 me da un 8? En este caso sería el exponente 3. Debido a esto se puede expresar de la siguiente manera: 2 elevado a 3 es igual a 8, lo que comprobándolo sería 2 por 2, 4, por 4, 8. Veamos la escala Richter, una función logarítmica que se usa para medir la magnitud de los terremotos. La magnitud de un terremoto se relaciona con cuánta energía libera. En base a ello se define la siguiente fórmula, donde A es la medida de la amplitud de la onda del terremoto y A0 o A inicial, que es la amplitud más pequeña detectable por el sismógrafo, también conocida como onda estándar. Como siguiente paso presentaremos un problema que resolveremos. Un terremoto se mide con una amplitud 392 veces más grande que la amplitud inicial. ¿Cuál es la magnitud de este terremoto usando la escala Richter? En décimas. Como ya leímos el problema, nos daremos cuenta que solo ocupamos dos datos, la fórmula y el valor de A. El valor de A corresponde a 392 por la amplitud inicial o la onda estándar, ya que es a donde se nos especifica dentro del problema, por lo que simplemente es cuestión de sustituir en la fórmula y a base de eso sintetizar, ya que se divide A0 sobre A0 o A inicial sobre A inicial, por lo que nos quedaría la fórmula como logaritmo de 392. Esto lo tenemos que resolver dentro de la calculadora y nos dará un valor aproximado de 2.6 en escala Richter, es decir, en un 2.6 de magnitud. La escala de la magnitud de Richter está basada en una escala logarítmica decimal, es decir, de base 10. Es por eso que no se pone el 10 como una base. Así pues, por cada incremento de una unidad en la escala Richter, la amplitud de la onda del terremoto recogida en el sismógrafo se incrementa 10 veces. En conclusión, GeoGebra es un programa que nos ayuda a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas. También podemos concluir que la escala sismológica de Richter es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. Está basada en la escala logarítmica decimal, es decir, de base 10. Por cada incremento de unidad en la escala de Richter, la amplitud de la onda del terremoto recogida en el sismógrafo se incrementa 10 veces. De esta manera nos ayuda a obtener registros sismógrafos y poder clasificar los sismos.